Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Daniel, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Me dicen con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solían hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real, más confirmando el edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni ata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te librará. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, y instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios
a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían asustado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque eres el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel próspero durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro de Persia. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí una vez más. Bendice a los que estamos aquí y a los que quizás vienen en camino, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros día a día. Y te damos gracias, Padre. Amén. Sí, dejo a la pastora con las alabanzas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos listos para adorar al Rey de Reyes y Señores, Amén. señores. Vamos a alabarle a Él, porque a eso hemos venido a este lugar, a recibir de la presencia de nuestro Dios y adorarle con todo nuestro ser. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Dios, te levantaste con poder, Señor. Santo es tu nombre, Cristo. Levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra y gran grosor. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
Señor. Gracias, Jesús. ¿Puedo leer un versículo? Voy a leer un versículo y con Gloria a este Dios. versículo le doy gracias a Dios por ya voy a cumplir un mes en mi trabajo Gloria a Dios. y por mis hijas también que la semana pasada iniciaron sus clases y han ido muy bien y todo muy bien, gracias a Dios. Voy a leer el Salmo 107, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. El viernes pasado que el hermano estaba diciendo sobre la oración poderosa, yo creo también, tengo fe en la oración y cuando yo oro, siento bonito, tan bonito en la oración que tengo una gran fe yo en mis oraciones siempre. Gloria a Dios. No hay día que no ore cada vez que salgo de mi casa a la escuela y al trabajo. Hago mi oración y mi día está excelente, muy, muy Gloria a excelente. Dios. Aleluya. Vamos a pasar a las diezmos y ofrendas. Gracias, Señor. Señor, te damos las gracias por los diezmos y ofrendas que serán depositados el día de hoy. Gracias por Bendice a los que estarán dando y a los que no. Gracias por misericordia, Jesús. Bendíceles aún más, Señor. Que no falte alimento en sus hogares, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias. Amén. Cuidado con nosotros. Preparamos el camino, Cristo viene ya. Anunciando su venida en todo lugar. Que se abran las puertas del
es tu nombre, Señor de los ejércitos. Con ese mismo entusiasmo, Señor, con ese mismo gozo en nuestros corazones, mi Dios, te queremos seguir adorando en esta hora, Señor. Te queremos seguir bendiciendo, Señor, porque tú nos das seguridad, mi Dios. Aleluya, tú nos das seguridad. Santo eres tú. Sea tu nombre Sí, Señor, glorificado, Jesús. aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar en nuestro medio, Señor. Gracias, porque tu presencia es una realidad. Gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Aleluya, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú estás en este lugar, Señor. Tú estás mirando nuestra adoración, Señor, que te estamos adorando con todo el corazón. A ti levantamos nuestras manos, Señor, porque tú cuidas de nosotros en la tempestad. Tú cuidas de nosotros, Señor, cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en la aflicción, Señor. Oh, nada se compara a tu nombre, Señor. Y en este lugar, Señor, hay adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Y donde hay un pueblo que te adora, Señor, tu presencia se hace sentir. Tu Espíritu Santo toca a las personas que estamos aquí. Aún tu Espíritu Santo está con las personas que nos están mirando a través de la red, Señor. Oh, Señor, que tu mano santa toque sus corazones, Señor. Enviamos palabras de sanidad, Señor, a esas
personas que necesitan ser levantados, Señor. Padre, les queremos decir que tú cuidas de ellos. Oh Señor, que tu luz llegue a su casa, Padre Santo. Oh Señor, te pedimos que seas tú libertando, que seas tú transformando, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú estás en medio de nosotros. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Porque la verdad, Él está con nosotros en cualquier situación. Él está en medio de nosotros. Aunque la tormenta esté más fuerte, la mañana más se acerca, hermanos, y Dios nos cuidará siempre y para siempre. Que el Señor les bendiga. Voy a dejar el lugar a nuestro pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más, amados, en esta preciosa tarde. Me acompañan a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, una vez más nos presentamos delante de tu presencia en este lugar. Primeramente, Señor, para reconocer que tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, que tú eres un Dios bueno, Señor. Queremos darte gracias porque una vez más, Señor, hemos sido partícipes, hemos sido recíprocos, Dios, de tu misericordia y de tu favor. Gracias, Señor, porque un día más tú has extendido tu mano de gracia, tu mano de misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Te pedimos perdón, Señor, cuando fallamos consciente o inconscientemente delante de tu presencia. Ayúdanos, sé tú con cada uno de nosotros y que nosotros procuremos día con día darte alabanza, darte honra, porque solo tú eres digno. Bendice tu palabra, Señor, que pueda caer en buena tierra y que pueda producir el efecto por cual tu palabra es enviada en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos y hermanas. Qué bueno que una vez más podemos estar aquí en la casa del Señor, adorando su nombre, más allá de que algunas cuestiones, ¿verdad?, de quizá el micrófono, X cosas, pero lo bueno que nada ni nadie nos detiene para adorar y exaltar el nombre del Señor, porque al fin de cuentas Dios no escucha el micrófono, siempre lo digo, y creo que es propicio, ¿no?, para que de alguna manera recordemos eso, aunque el micrófono es esencial, ¿no?, para que puedan escuchar de repente la voz en este caso de la hermana que canta, o en este caso del que está predicando, pero al fin de cuentas Dios no escucha el sonido del micrófono. Dios escucha el sentir de nuestro corazón. Dios ve la reverencia en cual nosotros venimos a este lugar y le damos gloria y honra, a pesar de la condición en que podemos estar. Dios escucha nuestro corazón. Así que no importa si se ve el audio, no importa si la pista no va acorde con la voz. Lo importante es que nosotros adoremos al Señor con nuestro corazón. Nosotros corremos el riesgo que hacernos muy dependientes de estas cuestiones de sonido, aunque son efectivas, no lo necesitamos y por ello nos esmeramos, pero al fin de cuentas Dios ve la actitud de nuestro corazón, con cómo nosotros estamos adorando su nombre. Así que siempre no olvidemos de ello, hermanos. El salmista, la Biblia nos invita a que nosotros cuando entremos por esas puertas lo hagamos con acción de gracias, con alabanza, que lo hagamos con una actitud profunda en nuestro corazón del hecho de que Dios nos permita llegar a este lugar. A pesar de nuestra condición, Dios se compadece de nosotros. Hablaba el domingo pasado, los que recuerdan, acerca de una de las cualidades extraordinarias de Dios que en lo personal me sorprenden a mí, me deja Dios muy anonadado en cuanto nosotros empezamos a conocer algunas características de Dios en cuanto a su amor, en cuanto a su bondad. Hablaba un poco de la bondad de Dios el domingo pasado, yo creo que algunos están recordando ahora mismo. Y en esta hora quiero hablar bajo esa temática, solo que quiero hablar en esta ocasión acerca de la condición en la que nosotros nos encontramos, y en medio de ello Dios proyecta su amor para con nosotros. Creo que la mayoría, o más bien todos de los que estamos aquí, por mucho que nosotros vengamos y nos presentemos delante de la presencia de Dios en este lugar,
constantemente nosotros como seres humanos estamos errando al blanco, estamos cometiendo faltas delante de Dios, conscientes o inconscientemente, con nuestros pensamientos, con acciones, con muchos aspectos que como seres humanos tenemos. Nosotros constantemente nos estamos equivocando delante de Dios, y no que andemos nosotros haciéndole daño así de manera arbitraria a nuestro prójimo, sino que hay una condición deplorable en nuestro ser interior que necesita ser modificada, y solo pues se puede llevar a cabo cuando nosotros pedimos la injerencia de Dios en nuestra vida. Y no solamente le pedimos, sino que nosotros hacemos de nuestra parte, de nuestra voluntad, y permitirle a Dios que empiece a procesar, que empiece Él con nuestra voluntad que le hemos rendido a Él, que empiece de una manera a volvernos al diseño original del cual Él nos creó. Yo estaba meditando en esta palabra que Dios estaba poniendo en mi corazón, hermanos, y quiero hablar así rápidamente, breve, para los que son homiléticos como la pastora. Quiero hablar de 3 puntos importantísimos. Hay 3 puntos que quiero recalcar en estos textos que voy a estar considerando como base de esta predicación. Algo que me llama a mí la atención con respecto a las facetas de Dios para con su pueblo. Pero Dios no solamente trata de manera así en grupo. Dios no solamente quiere tratar como congregación, Dios no solamente quiere tratar como iglesia que nosotros somos, como una congregación, sino que Dios es un Dios que trabaja de manera personal, de manera singular con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Dios nos fabricó a nosotros. Disculpe que estoy usando una palabra muy técnica. Dios nos creó a nosotros y Él conoce, Él nos diseñó a nosotros. El hermano Marcos hablaba con respecto a esto el día viernes, con respecto a que nosotros somos creados de acuerdo a la imagen de Dios, y que cada uno de nosotros, amados, de los que estamos aquí, Dios tiene planes específicos con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Quizá usted se está preguntando: pastor, ¿será que conmigo Dios tiene planes? Si ni siquiera me he acercado a Él, si usted supiera cómo yo ando. La realidad es que Dios no le importa tanto cómo usted anda, sino la necesidad que usted siente delante de Él, y que eso usted lo lleve a tomar acción en cuanto a su condición, en cuanto a la condición que nosotros pudiésemos estar. Dios es un Dios que le gusta tratar de manera personal porque nos conoce. Dios no solamente le gusta tratarnos a nosotros de manera personal, sino que le gusta manifestar su esencia de manera singular para con cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, necesitamos entender eso, porque cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder entender, acatar los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mire, disculpe que voy a retomar el tema que hablaba nuestro hermano el viernes, pero cuando yo estaba escuchando, en realidad de que en muchas ocasiones a nosotros, más si venimos de lugares un poco inhóspitos, ¿no? Más si venimos de lugares donde pues, como decimos coloquialmente nosotros, donde nadie da un peso por nosotros, ni siquiera una cora, decimos nosotros aquí en Honduras, se dice ni siquiera un 20, ni siquiera un peso doy por ti, porque vienes de un lugar un poco difícil. Y la realidad es que de alguna otra manera muchas personas pudiesen decir eso de nosotros. Aún en nuestra actualidad muchas personas pudiesen decir eso de nosotros. Pero qué maravilloso que el plan que Dios tiene para con nosotros no se basa en cuanto a la opinión que algunas personas pudiesen tener de nosotros. No se basa en cuanto a la opinión de algún hombre o de alguna mujer, incluso aún de nuestros seres cercanos que nos marcan con palabras, sino que el plan perfecto que Dios tiene con nosotros sobrepasa cualquier situación o de cualquier lugar donde nosotros podamos venir. Es importante, y me acordaba porque también en alguna ocasión, de alguna manera, muchas personas quisieron marcar mi vida con palabras, con cuestiones de decir: tú nunca vas a ser nadie en la vida, tú nunca vas a hacer esto, tú nunca vas a hacer lo otro. La realidad de las cosas es que
Quizá tenían razón, porque a expensas propias mías quizá ni siquiera estuviese aquí, pero por la gracia y la misericordia de Dios es que nosotros podemos estar aquí y podemos darle gloria. Dios es un Dios que quiere tener trato personal con cada uno de nosotros, empezando desde aquí, desde el hermano Cándido, pasando por aquí, por donde este varón, Nahum o Ronnie, pasando por aquí por Marcos, aquí por la hermana, luego allá por el hermano, luego allá por Vladimir, y así sucesivamente. Dios quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros, y no se lo estoy diciendo de manera recurrente para que usted se lo grabe, sino que es una realidad. La Biblia nos da cátedra con respecto a eso. La Biblia nos habla mucho con respecto al trato que Dios quiere tener para con nosotros. Disculpe que no traigo la Biblia física, pero en esta ocasión esta es mi Biblia y usted anda una Biblia física, y cuando usted la abre, usted se da cuenta del plan perfecto que Dios tiene para con usted, que Dios le ama, que Dios quiere proyectar su bondad, su gracia, su misericordia para con usted. No sé cómo usted se siente cuando alguna persona, aún su ser querido, su mamá, su papá, su familiar, le dice: ¿sabes qué? Te amo, te aprecio, te quiero mucho. Usted, no creo que usted le pegue ganas de darle una cachetada por decirle tan sublimes palabras. Usted se siente bonito, dicen los hermanos mexicanos. Se siente bonito, dice mi esposa, dice, se siente padre. Se siente padre, porque usan esa expresión en el norte del país de México, dando a entender que se siente, decimos nosotros los hondureños, se siente macizo. Disculpen ustedes que estoy bien elocuente con estas palabras. Se siente bonito cuando nos dicen a nosotros que nos aman, que nos quieren mucho. Ahora, cuando nosotros abrimos la Escritura, nos damos cuenta que Dios nos ama y nos ama de a de veras. ¿Sabe? La mayoría de las personas nos aman por lo que usted puede hacer para con ellos. Nosotros como seres humanos amamos a las personas o les hacemos algo de bienestar a raíz de algo que pudiésemos nosotros querer, o porque simple y sencillamente estoy devolviendo algo de lo que esta persona ha hecho para conmigo. Nosotros nos relacionamos de esta manera, mas sin embargo Dios no es así. Dios nos ama porque Él es amor, y cuando nosotros amamos a Dios, la Biblia enfatiza y recalca algo extraordinario y dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso es que nosotros amamos a Dios, o más bien pretendemos amarle a raíz de lo bondadoso, de lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Dios quiere tener un trato personal, hermanos, hermanas, personas que quizás nos están viendo por medio de esa pantalla. Quiere tener un trato personal para con nosotros. El salmista, en este salmo que vamos a estar dando lectura, algunos textos, algunos versículos. Ahorita leemos la Biblia, no se preocupen, ahorita vamos a entrar en materia. Pero el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, el salmista David, en este Salmo 103, él empieza a hablar de las características de Dios en cuanto al trato para con el pueblo. Pero el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, no solo habla en relación al pueblo, como les dije anteriormente, sino que en medio de la prosa, en medio de la poesía, en medio de lo que él está hablando, en ese momento él se incluye también, porque por un momento dice: Dios es bondadoso para con ustedes. Luego él dice: Dios es bondadoso para con nosotros. O sea, él se está incluyendo, está hablando en plural, pero se está incluyendo, porque a pesar de nuestra condición y debilidades, Dios se compadece de nosotros. ¿Y cómo se compadece Dios de nosotros? Algunos de ustedes, quizás la mayoría, me van a entender. Yo no tengo ¿cómo podría decir? Esa experiencia práctica. Quizá experiencia teórica sí tengo, porque pues me enseñaron cómo un padre debe comportarse con un hijo, en cuestiones de un aula, en cuestión de aprender, en cuestión de llenar algunas tareas y de alguna manera tener una idea cómo un padre debe relacionarse con su hijo. Cuestiones teóricas,
de alguna manera podría yo decir que he aprendido un poco, no en cuestiones prácticas por obvias razones, no, todavía no soy papá, sí soy tío, pero no papá. Ahora, el salmista, quiero que me entienda esto, amado hermano, y por eso estoy hablando de esta manera, porque el salmista tenía la experiencia práctica y quizá teórica también de cómo bregar o cómo entender a Dios bajo esta perspectiva, y creo que todos los padres que están aquí, y digo padres de familia, vamos a entender cómo Dios se quiere relacionar con su creación bajo la metáfora que el salmista está poniendo ahí como la metáfora de un padre. Y habla de un padre normal, porque hay padres que pues no muy padres, ¿no? Pero de un padre normal, y un padre normal mínimamente es alguien que está o tiene que estar al cuidado de sus hijos. Es alguien que de alguna manera tiene que estar, ser consciente que su hijo o su hija o sus hijos necesitan sustento. Pero más que necesitar sustento, un padre de familia debe entender que su hijo o su hija necesita el calor, ese calor de varón, ese calor de sacerdote de casa, ese calor que todo hijo necesita. El salmista está hablando bajo estos aspectos. Quiero que se ubique en la Biblia, en el Salmo 103, versículo 13 al 16. Vamos a estar considerando nada más esos 3 versículos de la Escritura. Porque a pesar de nuestra debilidad y condición, Dios se compadece de nosotros. Y mire, el salmista empieza en este versículo 13, ya bien leído, al principio de este versículo, el salmista está hablando con él mismo. Si usted se ubicó desde el versículo 1, usted se va a dar cuenta que el salmista empieza a decirse a él mismo: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendiga todo mi ser. Me gusta una versión donde dice: alma mía, bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Y él empieza a describir la situación por el cual nuestra alma debe bendecir a Dios. Él empieza a decir: porque Él es el que te corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te rejuvenece como las águilas. Y empieza el salmista a hablar de esa manera, inspirado por el Espíritu Santo. Pero en el versículo 13, donde yo quiero meditar en este momento por unos minutos, amados, si me lo permiten, es acerca de lo que el salmista quiere, o más bien el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida en este día. Está ubicado en el Salmo 103, versículo 13 en adelante. Dice: como el Padre, ¿está ahí conmigo? Amén. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Quiero quedarme ahí ahorita en ese versículo. Vamos a estar leyendo los otros versículos. Tengo, bastante aquí que Dios ha puesto en mi corazón. David explica el por qué Dios actúa con compasión con nosotros. Ahora, ¿qué es compasión? ¿Qué es ese sentir de parte de Dios para con nosotros? ¿Qué es compasión? Me gusta la palabra pasión. Me gusta porque siempre la relaciono con la última semana de Jesús, que la conocemos como la semana de la pasión, porque Jesús vivió con pasión determinado, vivió con un enfoque específico. Ahora, cuando me encuentro esta palabra compuesta con pasión, podría decir alguien que tiene pasión. La realidad es que no, nada tiene que ver con eso. Algunos diccionarios que usted se puede encontrar por ahí, seculares, no bíblicos, seculares, hablan acerca de la compasión. Y es una palabra compuesta en el original que se está escribiendo esta palabra. Compasión tiene que ver con la palabra simpatía. Con esa expresión de simpatía. Básicamente la compasión o la simpatía es prima de esta palabra. Permítame estar hablando bajo estos términos. Es un aspecto de simpatía. ¿Qué es compasión? Es una palabra compuesta y está hablando de que es una palabra de mucha emoción. Es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Compasión es
un sentimiento que se manifiesta en la vida del ser humano a razón o a raíz de ver a otro ser humano que está pasando un momento crítico, un momento difícil, momento desagradable. Tiene que ver con la simpatía. Simpatía literalmente significa que yo me pongo en el lugar de la otra persona si está sufriendo. Simpatía y empatía es lo contrario. Empatía o indiferencia es algo que usted ve lo que vea y usted le da igual. Son palabras que de alguna manera nosotros debemos de entenderlas para poder llegar o pretender llegar al meollo de lo que Dios quiere transmitirnos. Dios se compadece de nosotros. Y si seguimos viendo esa línea de pensamiento en cuanto a la palabra que algunos diccionarios expresan, entonces Dios se compadece de nosotros, siente de alguna manera compasión por nosotros al ver nuestra condición, y por eso es que Él se compadece como el Padre se compadece de sus hijos, dice la Escritura. Así se compadece Jehová. Jehová no es indiferente, Jehová no es apático, Jehová no es alguien que está abstracto, que está fuera del radar. Jehová es alguien que está cercano, que entiende la condición en la cual nosotros podemos estar o estamos, y Él quiere intervenir. Pero Jehová, más allá de que es todopoderoso, Él no va a intervenir a la brava, como nosotros decimos. Él no va a intervenir y nos va a agarrar de las orejas como cuando nuestro papá o nuestra mamá nos agarraban de la oreja cuando nosotros nos portábamos mal. No sé si solo a mí me pasó, pero en algunas ocasiones mi vieja, yo me perdía y me iba para el campo casi todos los días, y cuando llegaba me miraba: mamá, ¿a dónde has andado? Y yo pues tenía que decirle: vengo del campo, porque pues a veces llegaba con las uñas todas llenas de tierra y todo, y nos agarraba. Dios, aunque se compadece, aunque quiere ayudarnos a nosotros, Él es un caballero. Él espera que nosotros seamos conscientes de la condición en la que estamos y que nosotros podamos decirle a Él: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu injerencia. Dios como un padre. Los que son papás aquí, como decimos nosotros, ya la captaron, ¿verdad? Un papá normal, ¿verdad? Dentro del sano y estricto sentido de la palabra. Un papá que está ahí pendiente de sus niños. Un papá que está cercano. Un papá que es proveedor, pero también un papá protector. Un papá que está ahí pendiente de las necesidades físicas y de las necesidades emocionales que sus hijos pudieran tener. Dice, de ponerse en la comprensión del sufrimiento de otro ser humano. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento de otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar completo la situación dolorosa de su prójimo, de su amigo, de su compadre, de su compadre, de su correligionario. Son los sinónimos que da el diccionario con respecto al prójimo, a semejante. Es ese sentir que hay en el corazón de una persona que es compasiva, de una persona que ve la situación difícil que otro ser humano está pasando, y si él tiene la posibilidad de poder hacer amena o de poder sobrellevar la carga, no lo piensa dos veces. Un ser humano compasivo es alguien que está al pendiente y que ayuda cuando tiene la posibilidad de ayudar, diferente, contrario a un ser humano apático, indiferente. Los seres humanos apáticos, indiferentes, son las personas que solo yo estoy bien y el mundo que rueda. Dios nos invita o nos llama a que nosotros se nos emane esa cualidad que Él tiene, y como hijos de Él, que nosotros podamos proyectar, pero no solamente con palabras, sino que nosotros lo podamos llevar a la acción. Dios actúa mucho, con mucho amor hacia sus hijos y hacia su pueblo. Dios es un Dios amoroso. Dios es el salmista, como dije anteriormente, está usando la metáfora de un papá, y es la mejor metáfora que el salmista pudo encontrar, permítame decirlo de esta manera, para que el pueblo pueda entender de la manera que Dios, Jehová de los ejércitos,
se compadece de sus hijos. Debemos de establecer, como dije anteriormente, que estamos hablando de un papá normal, de un padre normal. Y sabe que un padre normal también tiene que tener la característica rigurosa, la característica de hacerse sentir, de que los hijos se den cuenta o se enteren que él está ahí. Un padre no solamente es puro amor y hojuelas, como decimos nosotros, sino que un padre también está, un padre normal está para dar dirección, para corregir, para actuar cuando se debe actuar. Un padre normal está para eso. Yo tengo, disculpe usted, nuevamente reitero, la cuestión teórica, no la práctica. Yo no sé cómo ustedes se relacionan con sus hijos, pero si algo le está sirviendo esto, puede adoptarlo para con usted. Un padre como un padre con su hijo. Un padre que quiere estar al cuidado de su hijo. Otra de las características de un padre también es que siempre está ahí, pero no limita a su hijo. Yo me acuerdo, disculpe que voy a usar aspectos que los pude de alguna manera vivir en mi casa. Y lo viví yo me acuerdo bien, yo lo viví con mis hermanas. Y yo creo que a los papás esto es un poco complicado, ¿no? A los que son padres con las hijas. Pero es la vida, al fin de cuentas es la vida. Y yo me acuerdo que cuando un personaje fue a pedir la mano o a decirle a mi papá que quería andar con mi hermana Orbelinda. Tengo una hermana que se llama Orbelinda. Yo me acuerdo que estaba pequeño, pero me acuerdo que mi papá empezó a interrogar a aquel muchacho, a aquel tipo, y le decía: ¿tú por qué quieres andar con mi hija? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿O qué es lo que yo puedo esperar de ti? Y empezó a interrogarlo. Nosotros estábamos por ahí, pero estábamos escuchando. En este caso su servidor estaba escuchando. Digo esto porque un padre está ahí presente, pero tampoco limita a sus hijos, porque al fin de cuentas cada uno de nosotros va a tener que aprender a vivir nuestra propia experiencia. Dios, más allá que nos ama, más allá que Él quiere que nosotros no nos falte nada o que no vayamos al fracaso, Dios está ahí presente, pero es un padre que deja que sus hijos actúen, que deja que sus hijos se realicen como personas, podríamos decirlo. Un padre es alguien que deja que sus hijos puedan decidir cuando ellos tienen uso de razón de decidir. Un padre es alguien que cuida de sus hijos. Un padre es alguien que está al pendiente de sus hijos. Jesús, hablando con relación a la figura paterna, Jesús habla acerca y empieza a hablar con su auditorio en su momento, y Jesús adopta esta figura paterna con respecto a Dios, al Padre eterno. Y Jesús le dice a sus oyentes en su momento, le dice: si vosotros, siendo padres malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que vosotros le pidáis. Eso habla de que Dios es un Dios amoroso. Eso habla que es un Dios bueno. Si vosotros siendo malos, se lo voy a leer aquí, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre espiritual. Es una parábola también por excelencia con respecto a esto. Viene a mi mente esa parábola por excelencia. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Del hijo que vino para con su papá. Dice Jesús narrando esa parábola que habían dos hijos y uno de ellos se acercó para con su padre. Y él empieza a platicar con su padre y le dice: padre, quiero mi parte de herencia, porque en pocas palabras, no dice eso en la escritura, pero es lógico, es obvio. En pocas palabras, ya no quiero estar bajo tu cargo, bajo tu tutela, así que dame mi parte de herencia porque yo me voy a ir. Y me gusta, la cuestión es
culturales que se viven en esa parábola que Jesús está narrando. La cuestión cultural que se puede discernir así a grosso modo, de manera superficial, es que literalmente el hijo le estaba diciendo al padre: quiero que por mi parte ya te hubieses muerto. Culturalmente eso es lo que le estaba diciendo. En la cultura de los judíos eso era un insulto, que uno de los peores insultos que un hijo le puede hacer a su padre. ¿Por qué? Lógicamente, aún en nuestro tiempo, de este lado donde nosotros nacimos, se vive eso. Sabemos que las herencias se reparten cuando los viejos se van, cuando ha muerto y deja un testamento. Pero en la parábola del hijo pródigo, el hijo llega con el padre que está vivo, por lo menos en la narrativa, en la parábola de Jesús. Y el hijo le dice: dame mi parte de herencia porque ya me voy, ya no quiero estar. Estaba de alguna manera trayendo agravio para con este padre. Pero vemos la actitud, o sea, lo que está narrando Jesús, vemos la actitud de un padre que, más allá que tiene la injerencia de ponerle un stop a su hijo y decirle: ¿por qué me estás tratando de esa manera? Sino que vemos en la narrativa, en la parábola que Jesús está narrando, donde el padre vemos que le da su parte de herencia al hijo pródigo. Un padre que deja que su hijo experimente, pero el que nunca deja de amar por más extraviado que se encuentre. Jesús le está hablando al pueblo y le está poniendo en justa posición esta parábola para que el pueblo pueda entender que Dios, más allá que tiene todo poder para poder detenernos en cuanto a algo, Él no lo va a hacer, va a estar presente ahí. Es un padre que deja que sus hijos experimenten, y por muy extraviados que se encuentren, Él no los deja de amar. Jesús, ya por último de esta parábola, empieza a narrar, que sigue narrando en Lucas capítulo 5 se encuentra esa parábola. Estamos hablando de un padre que Jehová se compadece de sus hijos, así como se compadece un padre. Jesús, ya para terminar la parábola, empieza a narrar que el hijo pródigo, después de estar apacentando los cerdos, otra cuestión cultural, una de las cosas para los judíos en su cultura es una de las cosas más bajas que ellos pueden experimentar, el cuidado de cerdo. Eso solo se lo dejaban a las personas que no eran de su raza, que no tenían el ADN de judío. Para ellos era algo terrible. Y en la condición que el hijo pródigo se encuentra, donde dice que se arrimó a alguien para pedirle trabajo para apacentar los cerdos, y en ese momento dice la escritura que él volvió en sí y dice: wow, y en la casa de mi padre saber que aún los jornaleros están en mejor condición que yo. Y dice la escritura que él volvió en sí y empezó a elaborar un sermón, una plática, algo con la cual le iba a decir a su padre cuando lo encontrara. Y Jesús narrando esta parábola, que a mí me sorprende, hermano, hablando de la paternidad divina, del cuidado que Dios quiere tener para con nosotros. Y dice que el hijo pródigo iba repitiendo, iba diciendo lo que le iba a decir. Y parte del sermón que el hijo pródigo llevaba para referirle a su padre era que le iba a decir: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que por favor, por lo menos me hagas uno de tus sirvientes, uno de tus jornaleros. Pero Jesús, narrando esta parábola, se la estoy narrando en Lucas capítulo 15, usted la puede constatar en su casa. El hijo pródigo va en camino a casa, va en camino a pedirle perdón al padre que le había dado todo, que no le interfirió, lo dejó que experimentara por su propia cuenta. Aunque él lo pudo detener, no le podía dar nada más. Sin embargo, le dio su herencia, vivió perdidamente, dice Jesús en la parábola. Y cuando este hijo pródigo iba recitando el sermón o lo que le iba a decir a su padre, la escritura y Jesús dice que su padre lo vio de lejos, vio que venía su hijo, y el padre, en vez de ponerse, como en muchas ocasiones nos ponemos nosotros
a raíz de cosas que nos suceden, en vez de ponerse caprichoso y dejar, tiene que llegar aquí y hincarse y pedirme perdón porque yo le dije que le iba a ir mal, yo le dije que no la iba a hacer, para que se le quite, como muchas cuestiones culturales dicen muchas personas. Pero el Padre no es así. Note usted algo interesante. Jesús estaba narrando al pueblo la condición y el amor y la compasión que el Dios eterno tiene para con nosotros. Si vosotros siendo malos, dice Jesús, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial. Entendemos eso, ¿verdad? Dios es bueno, es su esencia. Dios es bueno, es su naturaleza. Y el Padre personificado como Dios en la parábola de Jesús, en vez de estar enojado con el Hijo, en vez de esperarle y empezar a reprocharle, a recalcarle muchas cosas, en la narrativa que Jesús está haciendo, amados, dice que el Padre tomó, cuando vio a su Hijo que venía, dice la Escritura que Él fue movido, se movió. Y la expresión mover en ese contexto es algo impresionante que quizá en otra ocasión les vaya a decir con respecto a eso. Pero vemos que Él tomó acción. ¿Qué es compadece? ¿Qué es compasión? Es una persona compasiva, es una persona que tiene la capacidad de simpatizar con la situación difícil de su prójimo. Dios se compadece. Dios, permítame la expresión, se pone en nuestro lugar. Dios adopta nuestra condición, y aunque Él es extremadamente santo y de alguna manera ve nuestra condición, a Él no le importa eso, sino que el Padre, en la parábola de Jesús, dice Jesús que el Padre corrió y le abrazó al Hijo. Ni siquiera el Hijo tuvo el tiempo para expresarle el sermón que había elaborado allá cuando estaba apacentando los cerdos, cuando había recapacitado, cuando había vuelto en sí. El Padre compasivo y lleno de amor, al ver a su Hijo, se le olvidó todo aquello que el Hijo le había transmitido cuando le dijo: ya quiero mi parte de herencia, ya no quiero estar contigo. Se le olvidó al Padre, porque el Padre es compasivo, se compadece de nosotros, y fue y lo abrazó. Y usted conoce el resto de la historia, no se la voy a narrar todo porque quizá usted la sabe mejor que yo. Y vemos después lo que acontece. Le dice a sus criados: hace fiesta, se alegra, está gozoso el papá, está happy, está feliz, está contento. No cabe el papá en el lugar y le dice: hey, wait a minute, le dice: hey, mi hijo que estaba muerto ha vuelto. Y esto no se va a quedar así. Estoy hablando yo, no dice eso la Biblia, ¿ok? No va a decir: ay, ¿dónde dice la Biblia que eso no se va a quedar así? Estoy usando un poco el sentido, la imaginación, hermano. El Padre les dijo a sus criados: no se puede quedar así eso, así que vamos a hacer una fiesta. Quiero que hagan esto, quiero que hagan lo otro, y quiero que traigan un anillo, aspecto cultural de los judíos también. Un anillo, y la vestimenta es algo que solo se hace en cuestiones específicas. ¿Se acuerdan del vestido, la túnica de colores de José? Son cuestiones que ellos manejan y que nosotros no tenemos un margen, un sentido de referencia, porque pues nosotros no entendemos muchas ocasiones esta cultura de ellos. ¿Y por qué la Biblia está escrita de esta manera? Y dice: traiga un anillo porque mi hijo que ha muerto ha vuelto. Anillo es sinónimo de propiedad. Los reyes en el antiguo tiempo y aún en la actualidad sellan los papeles o las cosas de suma importancia con el anillo. Es un signo de propiedad, es un signo de pertenencia. Los reyes andan su anillo. Y digo esto que es un sentido de pertenencia porque, mire usted, a mí, yo regularmente no me quito el anillo. A ver, los que andan en el anillo aquí, levanten la mano. Es un sentido de propiedad. Cuando usted anda en Walmart,
o en Home Depot, o en Lowe's, o donde sea. Algunas personas, whatever, de su sexo opuesto, y de repente lo observan. Le digo porque a mí me ha pasado esta cosa, yo se lo he platicado a mi esposa, y de repente miran la mano y dicen, oh, usted es casado, ¿verdad? Oh, sí, le digo. Y obviamente, por obvias razones, no miran el anillo. Y mi esposa cuenta una anécdota, una ilustración también, de que cuando me conoció a mí, yo andaba un anillo, siempre me dio por cargar el anillo, no amarillo, sino blanco, porque no me gusta el oro, de hecho, lo amarillo, este es blanco. Y dice que ella pensó, o su mamá, no sé cómo estuvo el asunto ahí, que fue hace mucho tiempo. No, él es casado, yo andaba un anillo, pero lo andaba por puro deporte, por pura cuestión. Ahora lo ando porque pues le estoy diciendo a la gente, no a las personas que me miran, propiedad. Qué raro se siente, ¿no? Yo pertenezco a alguien. El Padre, no perdamos el sentido. Quizá hice un pequeño paréntesis con respecto a esto, pero no perdamos el sentido de que el Padre amoroso, bondadoso, le dice, traigan un anillo, vistan a mi hijo, tráiganle ropa, porque mi hijo que estaba muerto, no que había muerto y va revivido, sino que estaba perdido, pues, otro aspecto que la Biblia habla, estaba perdido, se había alejado de la casa del Padre, pero ahora el Padre, lleno de alegría y lleno de gozo, ve a su hijo y le dice, traigan un vestido, traigan ropa y tráiganme un anillo, porque mi hijo que había muerto ahora vive y dice que le puso su anillo, y se armó, como decimos nosotros, la fiesta en esa casa. Si hubiese sido un padre como nosotros, le hubiésemos dicho, no, primero vamos a arreglar cuentas, muchacho, te estaba esperando. Vamos a arreglar cuentas, ya que regresaste, aunque yo sabía que ibas a regresar, y a veces nosotros usamos palabras pero tan al punto que muchas personas dicen, te lo dije, y ese te lo dije es tremendo. Ese te lo dije le está diciendo, ¿para qué te fuiste si yo sabía lo que iba a acontecer? Pero este papá no es así. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de nosotros. Y usted conoce el resto de la historia. Un padre se compadece, como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de nosotros, de su pueblo. Dice este versículo. ¿Quiere que vayamos al otro? Se lo voy a leer. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, ¿por qué otra razón, o otro motivo, otra circunstancia se compadece Jehová de nosotros? Se compadece Jehová de mí, se compadece Jehová de usted. ¿Cuál es la otra razón que podemos nosotros encontrar en estos versículos que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, deja plasmado en la Escritura? Mire lo que dice. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda. Antropomorfismo se llama eso. Y se acuerda. Un espíritu, para principio de cuenta, no se acuerda. Dios es espíritu. Ahora, el salmista, ¿por qué está diciendo ahí? Y se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Jehová se acuerda. Es para que nosotros entendamos en la condición en la que estamos, y que Dios, como un Dios compasivo, se acuerda de la condición, y por eso es que Él se compadece de nosotros. Se acuerda, dice el salmista, que somos barro, dice una versión, que somos polvo, que somos lodo, que somos tierra. Y esto a muchas personas, aquí no, pero en otro lado sí. Y esto a muchas personas que se creen la última Coca-Cola en el desierto, no les gusta escuchar esto. Porque por mucho que usted se vista de Gucci, Armani, Christian Dior y todas esas marcas que la gente las apetece porque según eso les da glamour o les da estatus, son polvo vestido.
A eso es lo más que podemos llegar. Polvos con ropa. A esas personas que dicen y miran a todo mundo para abajo. ¡Ey, polvo! Nuestra condición. Somos polvo. Y permítame acuñar una expresión que ahorita me está viniendo a la mente. Y los que no tienen a Cristo son más polvo que otra cosa. Por lo menos nosotros somos polvo, ¿qué? Polvo cristiano, podríamos decir. Disculpen ustedes que me vienen estas cosas, pero vamos al tema. Porque necesitamos entender, Dios se compadece de nosotros porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Conoce nuestra condición. La Biblia en Salmo 113 nos está diciendo eso, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Ahora, esta palabra, se acuerda, es una palabra extraordinaria en el original hebreo que se escucha, que se escribe esta expresión, y la palabra original es yadá, conocer íntimamente a alguien. Conocer con exactitud a alguien. Ustedes solo me conocen alguna faceta de mí. Y yo solo conozco alguna faceta de ustedes por obvias razones. No conozco que usted puede decir, bueno, lo que conoce es mi el pastor, se llama Ronnie Javier Mendoza Cabrera, viene de Honduras, nació en Tegu, pero se crió en San Pedro, y viene de Chamelecón, un lugar de mala muerte. Conoce, y después se vino acá y aquí ha estado, conoce, y usted puede dar muchas descripciones de mí, y quizá yo de usted. Pero no lo conozco en realidad. Conozco su nombre quizá. Conozco el nombre quizá de su papá por la cuestión de familiaridad de su mamá. Conozco el nombre de sus hijos. Conozco quizá algunos gustos que usted pudiese tener. Conozco esas cuestiones que a priori son triviales porque al fin de cuentas son livianas. Pero Dios nos conoce internamente. Dice el salmista, el mismo salmista dice, aún no está la palabra en mi boca. Mire usted, a esta magnitud te conoce Dios, no me conoce Dios, a la magnitud de que ni siquiera está la palabra en nuestros labios y Dios ya conoce lo que nosotros vamos a decir. Dios conoce lo que tú estás pensando en este justo momento. Por mucho que me estés viendo, Dios conoce los pensamientos tuyos que tú tienes. Dios nos conoce, se acuerda. Porque Él nos fabricó, Él nos creó, Él nos diseñó. Esta palabra yadá, que se traduce como saber, conocer, descubrir, discernir. Cuando el salmista la dice, él está hablando y está dando a entender exactamente cómo Dios nos conoce. Dios puede tener todas las materias y referirse al ser humano de manera clara, no de manera periférica. No adivinando, no, Dios no dice, voy a observar a este para poder discernir cuáles son sus cualidades o por lo menos qué es lo que piensa. Dios nos conoce a profundidad. Dios nos conoce a cabalidad. Dios sabe, Dios conoce nuestra naturaleza como nadie más, hermanos. Dios te conoce como nadie más. Dios te conoce como ni siquiera te conoce tu mamá, por mucho que tú le tengas confianza a tu mamá o a tu papá. Dios te conoce como ni siquiera tu esposo o tu esposa te conoce, por mucho que duermas juntos, quizá el tiempo que tienen juntos. Dios te conoce mucho más que eso. Dios te conoce de manera personal, de manera íntima. Y Dios te conoce de esa manera y más sin embargo decide seguir teniendo compasión, misericordia de ti. Hagamos un pequeño ejercicio, ¿le parece? ¿Qué sucedería si usted conociese algunas facetas mías que solo Dios conoce? ¿Qué sucedería si yo conociese algunas facetas suyas que solo Dios conoce? ¿Qué encontraría? Viéndolo bien, pastor, wow, está duro esto. Porque la realidad de las cosas es que por mucho que proyectemos cosas aquí, en esencia Dios nos conoce bien a nosotros. Y por eso es que nosotros debemos de entender, hermanos, y quiero decirles esto, que Dios nos ama
tal y como Él nos quiere amar. Para que la gente nos ame, nosotros tenemos que proyectar nuestro mejor perfil, ¿no? Y no equivocarnos mucho. Algunos dicen, una que me hagas y mira, cuidadito. Yo siempre me pongo a preguntar, si Dios actuara así conmigo, a saber dónde yo a saber dónde estuviera, no sé usted. No, conmigo no, pastor, porque yo mire, con Dios, olvídese. No le fallo, pero en lo absoluto. Quizá usted sí, déjeme tomarme una foto con usted, si usted es de ellos, pero en ocasiones somos faltosos delante de Dios. Nos equivocamos una y otra vez, mas sin embargo, Dios sigue mostrando su misericordia y su fidelidad. Sigue proyectando su compasión por nosotros. Se compadece de nosotros como el Padre se compadece, así se compadece Jehová de nosotros. Y se compadece porque se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Otra de las razones, ya casi estoy aterrizando, ya casi estoy concluyendo, dije que iba a ser breve. Otra de las razones por las cuales Dios se compadece de nosotros, la encontramos aquí en este capítulo también, versículo 15, y luego vamos a continuar con el 16. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, somos barro. Y dice el salmista, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no se conocerá más. Sabe nuestra brevedad sobre la tierra. Uno de mis versículos favoritos, que de alguna manera yo lo he referido aquí, se encuentra en el Salmo 90, donde Moisés, componiendo ese salmo, él empieza a meditar en la brevedad también de la existencia humana, porque por mucho que nos creamos vigorosos, fuertes, y a veces cuando estamos jóvenes nos queremos llevar el mundo con el pecho y nos creemos invencibles, los años nos van cobrando facturas. Se los digo yo, mire, me estaba viendo en el espejo ayer, creo, y de esas veces raras que me veo en el espejo así detenidamente, porque a veces yo me miro de repente y me da miedo conmigo mismo, entonces por eso casi no lo hago, ¿verdad? Pero antier o ayer, que de repente estaba ahí en el espejo y medio me giré así mi cabeza y me empecé a ver, y hasta le grité a Anaí, ¡Anaí! Y se asustó Anaí. ¿Qué pasó, Ronnie? ¿Qué te pasó? Mija, tengo bastantes canas, qué bien. A mí me gustan las canas, a algunos les provoca horror o asombro, pero a mí me gustan. Pero estaba viendo de que, wow, tengo mucho más canas, mi pelo está blanco, porque la existencia humana es tan breve, hermanos. Porque nosotros somos pasajeros, por mucho que diga, está todo fuerte, 38 años todavía, me faltan mucho. ¿Quién sabe? Somos breves, somos pasajeros, peregrinos y pasajeros en este mundo. Y por eso es que Dios se compadece como un padre, se acuerda de nosotros que somos polvo, y se acuerda de nosotros, se compadece de nosotros, porque nuestros días delante del kairos de Él, delante del tiempo de Dios, es una milésima de segundo. Por mucho que usted diga, wow, a veces nosotros miramos noticias y decimos, hay un hombre o una mujer que ostenta el récord Guinness, porque para nosotros es asombro, y dice, oh, la mujer que ostenta o el hombre que ostenta el récord Guinness, porque este es un récord, tiene 100 y pico de años, y nosotros decimos, wow, 100 y pico de años, sobrepasó lo de la promesa que dice Moisés, que la edad de nuestros días son 70 y los más robustos 80, pero dice, y eso con mucha fatiga. Pues Dios se compadece de nosotros, amados hermanos, porque Él conoce que nuestra existencia es breve, es efímera, es pasajera, al punto tal que la compara con la flor del campo. Yo creo que usted, al caminar de repente por un jardín ahora, aniquiló varias flores del campo, varias hierbas. Porque la hierba es efímera, usted pasa, usted no se da cuenta aún. En las ceras, en las partes de en medio de las ceras o en la orilla de la acera, usted se da cuenta que brotan esas que está hablando la Biblia.
Y nosotros no tenemos compasión, no sé si a usted le pasaba, pero hasta el momento hoy cuando voy a caminar en ocasiones a mí me da por jugar, mire que un poco. Y a veces me pongo a jugar cuando voy caminando y no piso las rayitas esas porque siento que pierdo. Entonces lo voy haciendo así siempre que voy. Que no sé si ustedes jugaban eso cuando estaban pequeños, los estoy regresando a su niñez, ¿verdad? Algunos están más niños que yo, así que no les va a costar mucho retroceder el tiempo. Y cuando estaba en la acera yo me iba así por la orilla y cuando me caía me volvía a regresar porque no quería perder. Qué loco el pastor, ¿verdad? Y en esos lugares sale hierba. Y la gente que no juega como el pastor porque ya no está para jugar, dicen muchos, no le pone cuidado y pisa la hierba. Pues así es la vida del hombre. Así de efímera, así de volátil, así de pasajera. Nosotros decimos, wow, nosotros nos asustamos porque ya estamos en septiembre. Ahora platicábamos con el hermano en la mañana y le decía, ¿en qué fecha estamos? No, yo no sé tampoco, pastor, me decía Marco. Oh, sí, creo que estamos en septiembre. Sí, en septiembre, porque rápido. Y así nos está yendo nuestra vida. Rápido. Porque somos pasajeros. Los niños los miramos y cuando menos acuerdo, wow, qué grande está el niño, la niña. Y cuando un niño crece, los que tenemos mayor edad vamos en decadencia y los niños van creciendo porque esa es la vida. Por eso es que el salmista, mire hermanos, he querido hablar de esta manera porque quiero que nosotros entendamos que Dios es un Dios compasivo y que lo único que Dios quiere hacernos a nosotros como su corona de la creación es bien. Dicho sea de paso, ya no te sigas resistiendo a que Dios te haga bien, pastor, es que no creo que la haga, no la voy a librar. Usted supiera la loquera que yo pienso. Pues ríndele tu mente a Dios. Deja que Dios actúe de manera favorable para con tu vida. Es inquietante la siguiente traducción. Hay una traducción de la nueva versión internacional con respecto a este texto, hermano, que dice: el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Y el 16 dice: sacudida por el viento y desaparece sin dejar rastro alguno. Por eso es que Dios se compadece de nosotros. Y es otra metáfora que está usando el salmista con respecto a que nosotros entendamos, la brevedad de nuestros días. El hombre es como la hierba y como la flor. Simplemente esto debe inquietarnos a nosotros, hermanos. Esto debe de ponernos en perspectiva y decir, verdaderamente Dios es un Dios generoso y compasivo. Dios es un Dios bueno. Este aspecto del ser humano, el salmista la usa para hacernos ver que nada le sorprende a Dios del ser humano, porque Él tiene completamente contados nuestros días. Mire, usted ni yo no se va a ir de esta tierra, ni antes ni después de los días que Dios tenga estipulado para usted. No sé cuántos han escuchado, o quizá familiares, de que viene una enfermedad a la vida de un familiar o de un amigo de alguien y van al doctor. Y el doctor, los médicos, con toda la ciencia que dicho sea de paso, tienen mucha sabiduría. Dios los ha colocado ahí con esa sabiduría para que de alguna manera nos ayuden. Pero usted, no sé si a usted le ha tocado escuchar que le dicen a algunas personas: hey, arregla tu casa porque tienes tantos días. No sé si usted le ha escuchado decir que, wow, le dieron 3 meses porque de esa situación. Déjeme decirle que más allá que nuestros días sean efímeros sobre la faz de la tierra, no nos vemos ir ni antes ni después de los que Dios tenga estipulados que nosotros vamos a vivir. Porque por eso Él se compadece de nosotros como un padre se compadece
de sus hijos, porque Él se acuerda nuestra condición, que somos polvo, porque Él es un Dios que está enterado de todo lo que acontece internamente en nuestra vida y de manera externa. Por eso es que es necesario o es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios y podamos ceder nuestra vida a Él y decirle: Señor, ayúdame a realizar el propósito, cual decía nuestro hermano, por el cual tú me tienes aquí. A veces nosotros pensamos que Dios nos trajo a la USA para hacer dólares, ¿verdad? Y quizás sea parte de eso, pero no es el todo. Dios aún aquí en un pueblo extraño, en un país extraño, cultura, idioma diferente al nuestro, Dios puede hacer grandes cosas con la vida de nosotros, hermanos. Y no estoy hablando de grados académicos ni nada, porque a Dios no le interesan esas cosas. Son necesarias, sí, pero Dios no se vale de eso. Porque dice en Romanos, el capítulo 1, desde el verso 20 en adelante, que lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado del mundo, Dios usa para avergonzar a los que se creen sabios. Así que a Dios no le interesa eso, pero Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y si nosotros entendemos a Dios bajo la figura de un padre, o el padre que nos tocó a nosotros vamos a empezar el camino a decir: Señor, verdaderamente tú tienes planes de bien para conmigo. Lo primero, que quieres cuidarme, quieres protegerme, quieres estar al tanto de mí como el Padre, aún en las condiciones, como nuestros padres terrenales, aún en las condiciones se la armaban, como decimos nosotros, para que nosotros no nos faltara nada. Si ellos, siendo malos, nuevamente reiterando las palabras de Jesús, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Pero Dios espera algo de nosotros. Y lo que espera Dios de nosotros es con lo que empieza este salmo: que nosotros le temamos a Él, que nosotros en nuestras capacidades le sirvamos, le obedezcamos, le honremos, que vivamos para Él, pues, aún en la condición que Él, dicho sea de paso, ya la conoce, que nosotros vivamos para Él y digamos: Señor, ayúdame. O mañana, si me permite vida, quiero ser mejor de lo que fui hoy. Mañana, si tú me permites y me das vida, quiero ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor cristiano. ¿Por qué no? O si usted dice: yo la verdad que no he ni empezado en eso, pastor. Hoy puede empezar. Nunca es tarde para comenzar, dice una alabanza. Hoy puede usted empezar a tener esa filiación del Dios eterno como el Padre que Él es y que quiere ser para con usted. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, iglesia. Y no sé si esta palabra ha tocado su corazón, no sé si Dios ha hablado a su vida. La verdad no sé si verdaderamente usted se ha identificado con algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón para con cada uno de nosotros en esta noche. Pero lo que le quiero decir es que Dios le ama y que Él es un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre lleno de infinita misericordia, un Padre que quiere hacerle bien a usted, un Padre que le ama sobre todas las cosas a usted. Un Padre que envió a su único hijo para rescatarlo a usted. Un Padre que no solamente le dice que le ama, sino que se lo demuestra. Porque dice Jeremías: porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. ¿Sabe por qué usted abrió sus ojos esta mañana? En la mañana que nos despertamos, no fue por casualidad, hermano, porque tuve que abrirlo, fue porque el Padre que le ama le mostró su fidelidad y su misericordia en este día. No fue porque yo lo merecía, no fue porque tenía que despertarme, porque tenía que pasar tiempo con mi familia que me vino a visitar este fin de semana. No fue por ello, fue porque Dios es un Padre amoroso y compasivo, y que no solamente lo dice, sino que lo demuestra, lo lleva a la acción.
Dios quiere que nosotros entendamos eso, amados, y que nosotros podamos decirle: Señor, quiero ser partícipe de lo que tú quieres hacer con nosotros. Cierre sus ojos y hable con Dios ahí donde usted está y dígale: Señor, perdóname porque a veces he dudado de tu presencia en mi vida. Dígale con sus propias palabras: Señor, perdóname porque a veces he claudicado aún en mis pensamientos. Tú no estás solo, hermano, tú no estás sola, hermana. Dios tiene cuidado de ti. Dios te ama y quiere que tú entiendas que Él te ama y que quiere hacerte bien. Padre, te doy gracias. Gracias por tu misericordia hacia mi vida, Señor. Gracias por tu paciencia para conmigo, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por tu injerencia en mi vida, Espíritu Santo. No tengo duda, Dios, que si tu presencia en mi vida no estuviese en el lugar donde estoy, es tu presencia lo que hace la diferencia en nuestra vida. No es como somos, no es como actuemos, Señor. Es porque tu presencia ha sido real en nuestra vida. Gracias por ser un Padre amoroso. Gracias por ser un Padre compasivo, lleno de gracia y de misericordia. Gracias porque tú, aún conociendo nuestra condición, decides amarnos. Gracias porque muestras tu compasión, Señor, aún sabiendo la brevedad de nuestros días sobre la tierra. Te pido que bendigas la vida de cada uno de los que hemos decidido venir a este lugar en esta noche. Padre, te pido que apremies la decisión de cada uno de los varones, de las damas, de los niños que aún vienen con sus padres, Señor, de llegar a este lugar. Bendícelos. Que puedan ver tu mano de favor, tu mano de misericordia. Gracias, Señor. Verdad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, Cánteselo a Dios, hermanos. Sí, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por compadecerte de nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Sí, Señor. Admirable consejero, príncipe de paz. Gracias, príncipe de paz. El que se hizo carne. Gracias, Señor. Gracias por tu De presencia. gracia y Espíritu verdad. Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Ayúdanos, Consejero, que podamos verte, Señor, con los ojos que tú tienes. príncipe de paz. Ayúdanos, Señor. Que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Bendito sea tu nombre, Señor. Es por tu Gracias, Señor. consejero, Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu príncipe misericordia. de paz. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor. Dice que el que se Gracias hizo por ser paciente con nosotros, carne, Señor. lleno de Padre gracia Santo. y verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y es por tu gracia, Gracias, Jesús. y es solo por Gracias tu por tu gracia. cuidado, Señor. Gracias por tu protección, Señor. Admirable consejero,
Gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Príncipe de paz. Bendito sea tu nombre, Jesús. Ese que se separa. Bendice a tu pueblo, Señor. Pues Señor, gracias. Que constantemente venga a nuestra memoria que tú eres un Dios bueno, Señor. Y que estás al cuidado de nosotros, Padre Santo. Si alguien vino con alguna necesidad en esta noche, Señor, que sea tu mano de poder, de gracia, de misericordia, trayendo respuestas, Señor. Toma control de los pensamientos, Señor, de cada vida, de cada corazón. Es aquel que se hizo carne, Gracias, Señor. lleno de gracia y verdad. Gracias, bendito Dios. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Bendito seas tú, Jesús. Admirable consejero, Príncipe de paz. príncipe de paz. Gracias, porque por tu gracia que estamos aquí, Señor. El que se hizo carne, Es por tu cuidado, Señor. lleno de gracia y Es por tu verdad. protección, Señor. Es por tu injerencia en nuestras Sus vidas, Espíritu fortunas. Santo. Bendito sea tu nombre, Admirable Jesús. consejero. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Porque Él es bueno, porque Él es compasivo, porque Él es un Dios misericordioso. Ocupen sus lugares, ya nos estamos yendo, hermanos. Solamente doy los anuncios de esta semana. Nos estamos despidiendo en la red. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y esperamos nosotros poder serles de bendición. Chao.